7:34, estamos de regreso. Está con nosotros Claudio Fuentes, doctor en Ciencia Política de la UDP. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días, gracias por estar acá tan temprano. Por favor, aquí estamos, al pie del cañón. A ver, hubo sorpresas anoche de diferente calibre, digamos. Yo diría que lo de Desbordes es una sorpresa de gran calibre, aunque la maldición de Santiago parece todavía vigente. Sí. Yo diría que lo de Matías Toledo en Puente Alto fue otra enorme masazo, pero a menor nivel, lo conversábamos recién fuera de micrófono, lo que ocurrió a menor nivel, digo porque es una pelea de alcaldes que se dio en otro terreno, y es la pelea entre Catalina San Martín y Marcela Cubillo Sigal. ¿Qué podemos leer de lo que pasó hoy? De lo que pasó en general, en toda la elección. Sí. Primero que las fuerzas políticas se restablecieron. Yo creo que se restauró el antiguo equilibrio derecha-izquierda de modo muy claro. Cuando tú miras, por ejemplo, población gobernada por alcaldes, lo que tú ves es que hay un 40 más o menos % dominada por alcaldes de centro izquierda y un 40% dominado por alcaldes de derecha. Entonces tú ves un equilibrio muy fuerte. Las 30 comunas más grandes y populosas del país, la mitad para la izquierda, la mitad para la derecha. Entonces hay una reconfiguración porque había un desequilibrio muy fuerte. La derecha estaba muy golpeada por la última elección y se vuelve a restablecer ese equilibrio. Eso es lo primero. Y por lo tanto a la derecha le fue bastante bien. No hay que negarlo y es evidente. O sea, recuperó lo suyo y con creces. En segundo lugar, y por lo tanto te deja abierta la presidencial, porque si pensamos en eso. Yo creo que en la segunda elección, segunda vuelta de gobernadores, tú vas a ver de nuevo el reequilibrio. Si bien hay de las 5 ya que ganaron en primera vuelta, las 5 regiones, 4 son de izquierda o de centro izquierda y una derecha, pero el resto claramente van a haber varias de la derecha. Entonces yo creo que estamos en ese modo de reconstrucción y restablecimiento de un equilibrio antiguo. Eso es lo primero. Lo segundo, que Republicanos no le fue tan bien como se esperaba. Se pensaba que iba a arrasar con la UDI, no pasó eso. Y en ese sentido yo creo que el eje Renovación Nacional, UDI, particularmente a Renovación Nacional, le fue muy bien en alcalde. Cuando uno mira todo, le va muy bien a Renovación Nacional. Entonces ese es el otro elemento. Y finalmente yo creo que sí, las carreras simbólicas importan, pero es bien mixto. Por ejemplo, Frente Amplio pierde en Ñuñoa, pero gana en Valparaíso. Sí. Y Valparaíso es una comuna crítica, o sea, muy importante. Le va bien en Viña del Mar, o sea, le gana a Poduje Ripamonte. Entonces tú tienes esa mezcla que uno dice, ¿quién ganó y quién perdió? No es tan fácil la lectura con este elemento de que la derecha recuperó. Sí, yo creo que, a ver, si ganar significa volver a un equilibrio después de estar en desmedro, la derecha ganó muchísimo porque en la elección pasada había quedado afectada por la contingencia, digamos, le había pegado muy duro. Pensemos que solo había un gobernador de derecha, lo cual es a todas luces un desequilibrio. Claro. Un gobernador al que no le fue bien en esta oportunidad pasó a segunda vuelta con René Zaffirio. Pero también habla muy bien de que alguien que está involucrado en un caso de corrupción al menos tenga que ir con un contendor y no gane como suelen pasar a los incumbentes que pelean con ventaja. Sí, ese es lo segundo. Aquí, la segunda lectura que tiene que ver con tú cuando calculas los independientes fuera de pacto más los independientes que fueron dentro de las listas, suman el 60% de los electos alcaldes. 60, solo el 40 es militante. O sea, este es un país gobernado por, comillas, independientes. Ese dato es muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo que te está hablando es esta tendencia que venía al aumento de independientes, pero al final todos quieren arrancar de los partidos. Segundo, el tema de
el castigo a cierto tipo de campaña y a cierto tipo de reacciones del último tiempo. Es decir, esta idea de se puede dar vuelta y que personas que parecen ser medias anónimas sí pueden ganar. Y eso, los dos casos emblemáticos son Las Condes, donde San Martín, que era concejala, que era conocida en la comuna, que había denunciado a Peñalosa por caso de corrupción. Claro, que puso la bandera de la corrupción y que además con una campaña muy nefasta, a mi juicio, de Marcela Cubillo después de los 17 millones, porque además piensa tú que ella partió con la perspectiva de un 70%, o sea, era como una carrera ganada, se estaba pensando en ella como presidenciable para republicanos o para ese sector más duro, y termina perdiendo. Y el otro caso es en Puente Alto, Carla Rubilar, pillerismo, una tierra que 24 años dominada por la derecha y que viene alguien de la zona. Fíjate tú, en las últimas 2 semanas, ¿cuál era el discurso de la Carla Rubilar? Era: yo me voy a ir a vivir a Puente Alto. O sea, capturando que el tema de la identidad comunal, el pertenecer, era clave con Toledo, que venía al alza. Claro, claro, lo cual yo no sé, pero en el caso de los turistas electorales le fue bien a Sichel. Yo no sé si ser tan lapidario con Sichel, porque Sichel no es que haya bajado de las alturas del nido de águila. Es alguien que dentro de todo se ha movido en un mundo de clase media toda su vida. Y Ñuñoa es un mundo de clase media. Pero a Poduje en Viña le fue mal. Y vi varios ejemplos de gente que fue a competir fuera de las regiones. O sea, a mí me parece, en las alcaldías vamos a notar eso con un poco más de fuerza, pero uno de los argumentos recurrentes es: yo vivo en la comuna. Exacto. Y mucha gente no supo responder muy bien eso, aunque también hay que decirlo, a Jaime del Olio le fue espectacular en Providencia, pese a que él no vive ahí. Claro, es que por eso ahí va a haber que analizar caso a caso. Por ejemplo, Providencia es una comuna muy ideológica en términos de que es nivel socioeconómico alto, la gente es muy educada, entonces tienen un apego programático muy fuerte. Claro, entonces, cosa que no pasa en otros sectores. Yo creo que la derrota de la B se debió principalmente o precisamente a eso, a ese discurso arrogante que por lo demás, cuando ocurrió, tenía que ver con las denuncias que había contra él por violación de los derechos humanos, de las cuales no solamente se hizo cargo, sino que con una, insisto, arrogancia increíble, desestimó, y eso le costó el puesto, pero después, naturalmente, Providencia volvió a su curso derecha. Y volviendo ahí, se me olvidó mencionar lo que tú planteabas de Desbordes. Yo creo que más que el triunfo de Desbordes, que varios planteaban como posible, es la diferencia. Yo creo que no se esperaba la diferencia que hubo entre uno y otro. Se pensó que era una carrera más competitiva, y ahí el PC pierde, pero mantiene Recoleta. Entonces, de nuevo, estamos con esta sensación de mixtura de derrotas que no son tan fuertes. Esa es como la sensación. Yo creo que para el oficialismo logró retener, al Frente Amplio no le fue bien. No tenía 12 alcaldías, bajó un poco, no le va bien en el global, y sí le va un poco mejor al Partido Socialista, a ese mundo, el socialismo democrático. La democracia cristiana bajó bastante, de 47 creo que queda en 30 y tanto el último cómputo. Entonces hay una baja en algunos de los partidos. Y lo otro que hay que mencionar, pero que también es relevante, es amarillo, demócrata, no existen políticamente. O sea, electoralmente no existen, son un 1, y tanto, y tienen una presencia mediática muy fuerte. Entonces hay una contradicción, sobre representado. Liberales también le fue muy mal, pese a que Vlado trató de impulsar a través de su presidencial. Entonces, tenemos estas figuras de partidos muy pequeñitos, pero que están sobre representados en el imaginario de la conversación de medios de comunicación. Claro, en nosotros los medios, digamos. En los medios, sí. Gobernador de la región metropolitana.
esa es una gran batalla. Yo creo que primero, hablando de sorpresas, yo creo que Francisco Orrego claramente sorprende respecto de su resultado. La mayoría lo despreciaba, así como, no, mira, candidato sin filtros, sin filtro, no va a ser marginal, etcétera. Y sin embargo, pasa la segunda vuelta, va a unificarse seguramente con Santelice, con la votación de ella, y eso lo lleva a una elección mucho más competitiva de lo que se podría imaginar uno a primer momento. Y esta idea de un Orrego que quería ganar en la primera vuelta no le alcanzó por poco, 2 puntos, porque está con una proyección de presidenciable muy fuerte. Entonces va a ser... Yo creo que hay un error ahí. Alguien hablaba, y creo que en el Mercurio, si no me equivoco, es un plebiscito para el gobierno. Yo creo que no. Claudio Orrego ha tenido una distancia fuerte con el gobierno, ha sido bien crítico, sobre todo en materia de seguridad. Por lo tanto, no es precisamente un plebiscito al gobierno, pero sí es un plebiscito a las coaliciones y a la presidencial 2025. Sí, yo tengo la sensación de que Orrego hace tiempo se independizó, digamos. Sí. No es ni pro gobierno ni pro... Yo diría que desde que se retiró de la ADC, él ha ido haciendo un camino en la independencia, precisamente con vista a una presidencial, creo yo, y puedo equivocarme, pero cuéntame cómo lo ves, en un país cada día más polarizado y también más hastiado de esta polarización, esta idea de la... A ver, uno mira a Orrego, a su propaganda, y lo ve como un tipo conciliador, siempre con alguien que busca la conciliación. Y en un país que cada día se empieza a sentir un poquitito molesto con la confrontación constante, él traza a futuro un buen camino, pero para eso tiene que hacer con la gobernación. Totalmente, y por eso en la anoche su discurso era muy conciliador. No sé, felicitó desde Jaime Belolio hasta a todo el mundo, hasta Bodanovich. Entonces yo creo que ahí hay un eje. Yo creo que él va a tener que tener ese esfuerzo de sumar a muchos sectores, y no va a ser fácil. Va a ser una campaña además muy corta, son 4 semanas y se juega el 24 de noviembre. Sí, y es un puesto que va a ir adquiriendo atribuciones a medida que pasa el tiempo. Además, claro, o sea, la ley establece que aumentan sus atribuciones. Yo creo que en el caso de Orrego, que es el más vistoso a nivel nacional, o sea, es quizás junto con Mundaca, quizás son los dos más conocidos como en los medios de comunicación, etcétera. Él particularmente ha colocado el tema de el hacer, el estar en terreno, segundo la seguridad. O sea, esos son sus dos ejes, su eje es la seguridad y todo lo que tiene que ver con la infraestructura regional. Ahora, este rebaraje de fuerzas que, a ver, se produce un asunto muy divertido acá. Primero vuelven a sus posiciones tradicionales, la centroizquierda y la centroderecha. Pero también la gente huye de los partidos. Exactamente. Entonces, a mí me resulta difícil prever, teniendo en cuenta que son 60% independientes, pero que se reparten 40 y 40, ¿cuáles van a ser los cauces que va a tomar de aquí en adelante el electorado? Porque ya no es la militancia, que es la adhesión. Totalmente, yo creo que acá primero hay una personalización de la política muy fuerte, es decir, tú votas no por un programa, votas por los atributos de los candidatos. ¿Qué me estás ofreciendo tú? Yeah. Y por eso adquiere mucha relevancia la trayectoria, lo que hiciste o no hiciste en el pasado, tus vínculos familiares, todo lo que tiene que ver con, o sea, va a ser un DICOM electoral, o sea, te van a escrutar todo, si tuviste pareja, o sea, todo, si pagaste la pensión alimenticia, todo. Eso va a ser muy característico de las elecciones. Fíjate tú en lo último, se caen candidaturas, se caen por precisamente cuestiones que a veces aparecen como muy menores. ¿Por qué? Porque la gente está muy sensible al atributo del individuo, no tanto al programa. Lo segundo tiene que ver con efectivamente esta independencia
tiene un problema que es que una vez que eres electo puedes cambiar de posiciones sin un accountability político. El partido no te puede llamar al orden, nadie te puede llamar al orden. Entonces ese es un problema de gobernabilidad. Y ese va a ser el problema. Por eso tenemos este fenómeno de los municipios díscolos, que no quieren hacer lo que la autoridad dice, que llegan y dicen voy a decretar estado de excepción, cosa que no pueden. Que desplieguen los militares en la calle. Todo ese tipo de cosas. Vamos a tener una política muy fragmentada y muy de díscolos. Yo creo que eso es un problema para la gobernabilidad del país. Sí, porque por ahí quienes saben manejar el discolaje y quienes no. Yo recuerdo a Tomás Bodanovich, que fue un triunfo aplastante del oficialismo, diciendo: yo le pido al gobierno que analice la posibilidad de desplegar militares, porque yo estoy... Y entendiendo además que Maipú fue una de las comunas que sufrió más con esta guerra territorial del narco, y en su momento me acuerdo haber entrevistado a Tomás Bodanovich diciendo que quería militares en la calle, cuando el gobierno decía no queremos este despliegue. Pero hay otros que simplemente se desprenden y van en contra de lo que dice el gobierno. Y además este es un país donde el fuego amigo suele... O sea, hoy día hay senadores que es del mundo de la centroizquierda vapuleando al gobierno. Totalmente, yo creo que... Y a eso, por ejemplo, lo entiende bien Claudio Rego, sale de la DC, se proyecta como independiente. Vamos a tener una política, y ya la estamos teniendo, yo creo, hace bastante tiempo, una política de díscolos muy fuerte, los Alejandro Navarro, los que se salen de las lógicas, y claro, están para segunda vuelta. Yo la tiene difícil, así, sí. No está fácil. Claro, pero ya es sorprendente que siga contando con ese respaldo. Claro, efectivamente. ¿Cuánto tiempo lleva fuera de la política? ¿8 años? Sí. Desde yo me acuerdo que tuvo un problema cardíaco, no fue a la reelección, pero por lo menos 6 me parece que están ahí, y sigue teniendo esa capacidad de ir a disputar votos. Totalmente. Una persona que conoce mucho su terreno y hay un navarrismo instalado en Concepción, en Biobío. Claro, porque él ascendió de diputado a senador, hizo la carrera larga. Ahí. Y fundó un partido, ¿no? Sí. Y lo que yo creo que lo que operó en su contra fue su relación larguísima con Maduro. Con Maduro, claro. El mayor defensor. Que va a volver, va a volver en el debate público ese tema. Claro, ese es uno de los motivos de debate. Un par de cosas más solamente. El gobierno sufre una derrota, pero una derrota dentro de lo predecible, me parece a mí. El presidente habla de construir, de llegar a acuerdos. ¿Se puede confiar en que ello ocurra cuando tú tienes a una derecha que ha hecho una política de resistencia? Yo no voy a decir de obstruccionismo, pero al menos sí de resistencia, como espartanos en las Termópilas, digamos, diciendo no pasarán, y que ahora se siente de nuevo en una igualdad de condiciones? Sí, mira, lo que hemos visto en la política hasta las elecciones es un partido republicano muy agresivo, particularmente en la Cámara de Diputados, y un Renovación Nacional y un UDI intentando ser más agresivo para frenar este intento republicano. Y bajo esa estrategia es una estrategia del miedo a perder electores. Yo creo que ahora con la reafirmación debería bajar esa tensión un poco, porque claramente Renovación Nacional y la UDI quedan instalados como el referente de la derecha más que republicano, y por lo tanto podría abrirse. Ahora va a depender mucho de la estrategia que adopte Republicano. Si Republicano sigue insistiendo con una estrategia muy radical desde el punto de vista de darle muy duro al gobierno. De hecho, la semana pasada vimos esto con la posibilidad de acusar constitucionalmente a Boric de nuevo. Es la misma estrategia. Volvamos a eso, y Renovación diciendo no, todavía no están las condiciones, etcétera. Entonces vamos a tener ese juego instalado, y dependiendo de ese juego se define mucho de lo que es la política nacional. Los acuerdos sobre
pensiones, que se supone que tiene que venir un acuerdo en enero, o sea, vamos a ver si sale el acuerdo. La agenda de seguridad, hay de los 32 proyectos pendientes, hay 2 aprobados y hay 30 proyectos pendientes en materia de seguridad, infraestructura crítica, Ministerio de Seguridad, Ley de Inteligencia. Estamos hablando de megaproyectos que están frenados y que no se acordaron hasta estas elecciones. Y por lo tanto yo creo que en los próximos 2 meses tenemos que mirar si efectivamente cambia la estrategia, particularmente de Renovación Nacional. Yo creo que hoy día el peso de la prueba lo va a tener Renovación Nacional y particularmente Evelyn Matei. O sea, va a depender mucho de Evelyn Matei, de su liderazgo para llevar a cierto tipo... el tono que adopte ella va a ser muy determinante en el clima de acuerdos que se produzca para este tipo de materia. Y siempre se dice que estas elecciones son las que tienen más que ver con el cotidiano vivir de la gente. Por eso tantos respondieron así. El caso Monsalve iba a afectar estas elecciones. La mayoría me dijeron que no. La mayoría de la gente que yo entrevisté. Pero tengo la sensación de que lo que ocurrió en el INBA sí afectó directamente a Iracy Hasler. No solo por lo que ocurrió, por esta treintena de alumnos heridos, sino porque es una figura recurrente de desorden, de violencia, de descontrol. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el caso Monsalve no afectó, o sea, si hubiera afectado, el principal afectado habría sido el PS. Y no es así. O sea, electoralmente al PS no le fue mal. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que efectivamente los temas de salud, los temas de educación que tienen un arraigo más local, municipal, son más determinantes en una elección. Y yo creo que en el caso de Santiago, ese caso y cómo se ha administrado todo el tema de usar o no la ley de ¿cómo se llama la ley? De aula segura. Y eso yo creo que le afectó mucho a Iracy, particularmente las últimas 2 semanas, la última semana. Y yo creo que ahí hay un tema clave, y Desbordes venía con un discurso pro seguridad. Entonces, y teniendo en cuenta que fue carabinero, quizás la gente quizás él sepa él va a poner el orden. Claro, sí, yo creo que ahí hay una clave que hay que mirar con más cuidado. Muy bien, Claudio, no sabes cuánto te agradezco que hayas venido a esta hora, 7:56 Claudio Fuentes es doctor en ciencia política de la UDP. Hay cámaras esperando afuera y tiene una conexión pendiente, así que te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias, que te me chao.